Soy Ángel Pérez, soy ambientólogo y aquí en el Jardín de la Albarda me dedico a hacer guías ambientales, a la educación ambiental y a la promoción del jardín. El Jardín de la Albarda es un jardín de 5 hectáreas mediterráneo, compuesto casi en su totalidad por especies autóctonas y que abarca muchos tipos de jardines en su interior. Es que es un jardín atípico, no es un jardín que puedas encontrar en muchos sitios y menos en las zonas turísticas donde estamos. Por ejemplo, podemos encontrar un jardín renacentista, podemos encontrar un jardín árabe valenciano y todo ello rodeado por diversos tipos de bosques como el bosque de río, el bosque seco o el bosque de rodeno. Habría que venir al Jardín de la Albarda primero para contactar con la naturaleza, porque el jardín no es una extensión de la naturaleza, sí lo hemos querido hacer, para poder estar en silencio, en serenidad, para observar el arte que tenemos por todo el jardín, para oler, para tocar, para disfrutar de la naturaleza como tal y del paisajismo que tenemos. El Jardín de la Albarda es un modelo de referencia en jardinería mediterránea porque hemos conseguido realizar un jardín renacentista, que es el pilar básico de los jardines europeos, con plantas que en realidad no tenían un valor añadido, un valor paisajístico como tal, que son las plantas forestales autóctonas. De verdad es un espacio que impacta. Nos podemos encontrar en el jardín con más de 700 especies, por lo que tenemos muchísima variedad y nos podemos encontrar con muchas de ellas que son, como he dicho, son plantas autóctonas, pero también con una pequeña colección de plantas tropicales, con una pequeña colección de palmeras y con una colección también de rosas. En el Jardín de la Albarda trabajamos la sostenibilidad con la utilización de especies autóctonas. Las plantas ya están aclimatadas a la zona, por lo que no necesita mucho riego, no necesita muchos pesticidas, no necesita muchos fertilizantes. Además, el consumo de agua del jardín en los puntos de agua lo tenemos regulado y limpiamos esta agua también con plantas acuáticas, por lo que estas plantas se regulan solas. Además, atraen mucha fauna que también regulan las plagas y es una zona de protección de plantas que pueden estar en peligro de extinción y es algo que yo me considero muy orgulloso de que podamos repoblarlas aquí en el jardín. Podemos encontrar una rica variedad de esculturas y arte metidas por todo el jardín y aparte edificios arquitectónicos muy interesantes que también tienen su utilidad en el jardín. Aparte, en el jardín hacemos un montón de actividades. Hacemos 4, 5 o 6 conciertos anuales y también hacemos cursos, hacemos visitas guiadas, visitas sensoriales y abrimos las puertas a que otros espacios, otras empresas puedan hacer también sus actividades en el jardín. Tenéis que venir al Jardín de la Albarda porque os vais a sorprender de encontraros este tamaño, este paisajismo, esta verdor en una zona que conocemos todo como una zona árida que puede ser el Mediterráneo occidental y que vemos todo este esplendor de vegetación, esta fauna, estos pajaritos que van cantando por ahí, todo esto recubierto con mucho sonido de agua, con cosas espectaculares como el umbráculo, la cascada. El jardín realmente te deja atónito, por lo que os invito realmente a venir.